el enunciado. Se ve la pantalla, sería el ejemplo 13.3. Este ejemplo corresponde a la sexta edición del Gibeler, ¿sí? En él se establece entonces que es una estiba. Por la imagen, el término de la estiba sería un bloque, una caja, ¿sí?, que se muestra en la figura y tiene un peso de 50 libras y está bajo la acción de una fuerza de magnitud variable P igual a 20T, estando P en libras y T en segundos. Calcule la velocidad de la estiba 2 segundos después del inicio de la aplicación de P. La velocidad inicial de la estiba es de V igual a 3 pies sobre segundo en sentido hacia abajo del plano, y el coeficiente de fricción cinética entre la estiba y el plano es igual a MUK igual a 0.3. ¿Ok? En este caso tenemos indicado de manera literal el dato correspondiente al peso del cuerpo, ¿sí? Consideren ustedes que de acuerdo con lo que hemos estado revisando de los sistemas de unidades, podría simplemente aparecer el dato de 50 libras sin que nos dijera directamente de que se trata del peso, y en ese momento ustedes tener que identificar sobre qué información es la que nos está proporcionando el enunciado. ¿Ok? Una forma de poder asociar si es peso o es masa es revisar si se proporciona alguna otra fuerza, ¿sí? Y en qué términos está dada. Por ejemplo, en este caso, nos indican que hay una fuerza de magnitud variable definida como P igual a 20T y señala que P está en libras. Desde el momento en el que hizo el planteamiento de que era una fuerza y esta está dada en libras, asociamos entonces también que este término corresponde a fuerza, ¿sí? No necesariamente los libros nos van a dar el subíndice de la libra masa. Hay bibliografía que la omite. Entonces sean cuidadosos al momento de revisar sus enunciados. Entonces se trata entonces de un cuerpo de 50 libras de peso con una fuerza de magnitud variable de 20T, de la cual debemos calcular la velocidad final 2 segundos después de aplicada la fuerza, y el cuerpo ya tiene una velocidad de 3 pies sobre segundo, con coeficiente de fricción cinético de 0.3. ¿Ok? Tenemos el involucramiento ya con las fuerzas, y desde el momento en el que aparecen o figuran ya las fuerzas, identificamos que el tipo de análisis al que debemos de someter nuestro enunciado ya sería un análisis de enfoque cinético, recordando que la ecuación básica del análisis cinético correspondería a la expresión de la segunda ley de Newton, en donde se señala en esta ecuación la relación de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de masa definido, ¿sí?, y en cuyo caso este efecto de fuerza aplicado al cuerpo generará una condición de movimiento que estará representada a través de su aceleración. Esta es la ecuación básica de análisis al cual debemos recurrir para el involucramiento de todos los datos que tenemos. Si nosotros en este momento, por decirlo,
tuviéramos solamente las características del movimiento, es decir, conozco la velocidad, voy a determinar la velocidad final, tengo como dato condicionado para esta velocidad el tiempo, ¿sí? Si recuerdan ustedes las ecuaciones, este planteamiento lo podríamos resolver tomando en consideración el comportamiento de la aceleración, ¿verdad? Pero esa aceleración, ¿qué característica tendría en el caso del problema? ¿Puedo yo trabajar este planteamiento con ecuaciones para la aceleración constante? Quiero revisar cómo se comporta la aceleración. ¿Podría hacer uso de mis ecuaciones para la aceleración constante? Sí, yo digo que sí. Ok. ¿Coinciden todos con que sí podríamos utilizar las ecuaciones para la aceleración constante? No, porque existe la fricción, ¿no? Con el plano. No, porque existe, ¿qué, perdón? Hay fricción con el plano. Hay fricción con el plano. Sí, hay fricción, pero esto no necesariamente condiciona el comportamiento de la aceleración. Ahí pensaríamos en que si fuera este el caso, en lugar de estar actuando, si esta fuera muy grande, como un efecto que permita el incremento de velocidad, esta tiende a reducirlo, ¿sí? No estaría tan enfocado en ese punto el comportamiento de la aceleración. Revisen qué sucede con esta fuerza. ¿Qué característica tiene P? ¿Cómo nos dieron? Está dada como una función. P está vinculada a T y T está indicada en segundos, ¿sí? Al momento en el que yo inicie la aplicación de P, vamos a considerar que al instante sería 0. ¿Cuánto tendría por magnitud P? Si T vale 0, 0. de P, 0. Un segundo después, 20, 20. 2 segundos después, 40, 40, 3, 60. 60. así sucesivamente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con P? P cambia de manera No sería proporcional constante. al instante en el que yo la evalúe. ¿Sí me explicó? Esta no es constante. Es una fuerza de magnitud variable. Si la fuerza, que de acuerdo con la primera ley de Newton, todo cuerpo en estado de reposo, ¿este estaba en reposo? No, ¿Este bloque estaba en reposo? no, No, porque ya tenía una velocidad inicial. Traía una velocidad de 3 pies sobre segundo. Todo cuerpo en estado de reposo o de movimiento, como sería este caso, mantiene inalterado su estado hasta que no actúa una fuerza desequilibrante, ¿sí? ¿Cuáles serían las condiciones iniciales por las cuales se estaba moviendo el cuerpo? No lo sabemos. En este momento no es un punto en el que estemos involucrados, el antes de, pero sí al momento en el que aplico esta fuerza, ¿sí? Esta empezará a crecer y ocasionará que este cuerpo, que ya traía condiciones de movimiento, modifique sus condiciones de movimiento, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo, la fuerza P es creciente, situación que nos permite deducir que habrá un incremento de velocidad. Eso deducimos, como una hipótesis, habría que demostrarlo con el cálculo. Pero el punto en el que estamos en este momento es que nuestra aceleración no podrá tener características de ser constante. Y eso nos involucraría con ecuaciones fundamentales, ¿sí? Las primeras expresiones que revisamos en cinemática, con las cuales tendremos que analizar nuestro problema. Esto que estamos haciendo en este momento es
revisar las condiciones bajo las cuales haremos el planteamiento de nuestra segunda ley de Newton. Para esto, entonces, lo que vamos a hacer es definir una metodología. Me interesa que conozcamos cuál es la secuencia de pasos para que en ese sentido ya tengamos un caminito definido y tal vez alternar esa ejecución de pasos nos permita resolver algunos escenarios de un grado de dificultad que varía de acuerdo con el planteamiento de nuestro libro, ¿sí? Vamos entonces a iniciar sobre la aplicación de la ecuación de la segunda ley de Newton, tomando en consideración que lo primero es visualizar esta ecuación a nivel gráfico, entender cómo esta ecuación está estructurada gráficamente. Y podemos revisar que los términos que están involucrados en la segunda ley, las fuerzas son elementos de representación vectorial, así como la aceleración, no así en el caso de la masa. La masa la tenemos que considerar como un escalar. Siendo entonces la fuerza y la aceleración términos que son vectoriales, esta ecuación tiene como característica que su estructura es vectorial. Si yo multiplico un escalar por un vector, ¿qué obtengo como resultado? Un escalar por un vector, ¿qué me da como resultado? Vector. Otro vector, y lo estoy viendo, es el vector fuerza, ¿sí? Entonces, al ser una estructura vectorial, yo puedo trabajar esta expresión en relación a sus componentes rectangulares. ¿Y a qué nos referimos con las componentes rectangulares? Las componentes rectangulares se asocian con los ejes en los cuales nos apoyamos, y esto implicaría que yo puedo tener sumatoria de fuerzas referidas sobre el eje en X, igualadas con la masa, que esta es absoluta, es un escalar, multiplicada por la aceleración en sus componentes en X, ¿sí? Asimismo, los efectos de las fuerzas representadas en Y, igualadas con la masa por la aceleración proyectada en Y, y, si fuera el caso de un sistema tridimensional, los efectos de las fuerzas en Z, igualadas con el producto de la masa por la aceleración proyectada en Z. ¿Ok? Vamos a considerar entonces que a través de las componentes rectangulares yo puedo desglosar los términos que tengo de mi ecuación. Para esto necesitamos que este primer término, que asocia únicamente las fuerzas, pueda ser visualizado en un esquema. Diríamos que es el esquema en donde visualizo únicamente la acción de las fuerzas que se manifiestan en el cuerpo. ¿Qué nombre le damos a ese esquema? Ustedes ya lo han trabajado. Diagrama de cuerpo libre. Así es, se denomina diagrama de cuerpo libre. Para posteriores ocasiones simplemente lo vamos a abreviar como DCL. ¿Ok? En este diagrama de cuerpo libre solamente tengo que visualizar fuerzas. El segundo diagrama es un diagrama en donde se involucra la masa asociado con cualquier característica del movimiento. Pregunto, ¿cuáles son las características del movimiento que hemos trabajado hasta este momento? Cuando un cuerpo se mueve, ¿qué es lo primero que identifico en él? El desplazamiento.
desplazamiento. Cuando ese desplazamiento lo asocio con el tiempo, Velocidad. y cuando la velocidad la asocio con el tiempo, Aceleración. sería aceleración. Entonces, esas son las tres características principales del movimiento: el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. En este caso, la segunda ley de Newton me pide que se relacione con la aceleración. ¿Ok? Entonces, a ese diagrama le vamos a dar por nombre, que es el diagrama cinético. Para posteriores ocasiones, simplemente DC. ¿Ok? ¿Qué voy a visualizar en el diagrama cinético? Tengo que relacionar la masa con cualquier característica del movimiento. En este caso pide que sea la aceleración. ¿Ok? Para estructurar entonces nuestros diagramas, mi sugerencia es el bloque. Identifico que este se encuentra sobre un plano inclinado. Es muy común que en alguna bibliografía, inclusive en algún curso, ustedes hayan recibido como indicación o como oportunidad de esquematización, que ustedes ilustren el cuerpo orientado horizontal. Pero si lo hago de esta forma, imaginen la primer fuerza que tengo garantía que siempre va a existir. ¿Cuál sería esa fuerza? La gravedad. ¿La gravedad es una fuerza? No. No. ¿El peso? ¿La gravedad qué es? Es un efecto que se transforma en fuerza cuando digo que estoy trabajándolo como peso. ¿Sí? El efecto gravitacional tiene por nombre peso, no se olviden. ¿Qué característica tiene el peso como fuerza? ¿Cómo lo debo representar? Sentido de ¿En qué dirección? Siempre tiene que estar en dirección vertical. Si este cuerpo se encuentra sobre un plano inclinado, el efecto del peso tiene que ser vertical. Pero si yo lo represento orientado horizontalmente, este peso, ¿cómo lo tendría yo que visualizar? En semejanza del problema que tengo. Lo tendría yo que ilustrar así. ¿Sí se entiende? Esto corresponde con el comportamiento y la definición de la fuerza que tenemos. No. No corresponde. Y puede ser factor de equivocación, de inducirnos hacia un error. ¿Sí me explico? Mi recomendación es que ustedes respeten la orientación que tiene el cuerpo. Este es un bloque que tiene una inclinación y sobre la cual vamos a ver reflejadas las fuerzas tal cual como las visualizo en el cuerpo y en el lugar en donde se manifiesten. ¿Vale? Déjenme hacerlo un poquito más grande, quedó muy castigado. Entonces, mi esquema, que es representación para apoyo de cálculo, voy a dejar que sea orientado de acuerdo con las condiciones que tiene el cuerpo. Son dos bloques porque este es el esquema en donde voy a visualizar los efectos de las fuerzas y este es el esquema en donde voy a visualizar la masa y la característica del movimiento. ¿Ok? Primer diagrama, única y exclusivamente fuerzas. ¿Qué fuerzas son las que se manifiestan en este bloque? De entrada, la principal fuerza, ¿cuál sería? Velocidad inicial. Peso. Sería su peso, con orientación vertical y en sentido hacia abajo. Si esta fuera la única fuerza, ¿en qué condición debería de encontrarse el bloque? En caída libre. En caída libre. ¿El bloque que estoy analizando se encuentra en caída libre? No. ¿Quién impone, No.
esté en caída libre? ¿Plano? El plano. Y con la existencia del plano, ¿qué fuerza se manifiesta? Una fuerza normal. La Fuerza normal. Que decíamos, esa fuerza tiene que ser perpendicular, por eso el nombre de normal, y es la fuerza de sustentación, es la fuerza que está cargando o que impide que el bloque se mueva libremente, pero no puede restringir el desplazamiento colineal al plano. Esta sería mi fuerza normal, y en este caso, este bloque ya presentaba condiciones de movimiento. Ojo, no ilustro ese vector como un componente en el diagrama, sino como una referencia. Este bloque tenía ya una condición de movimiento en sentido descendente, y ante este movimiento, ¿qué fuerza debía de estarse manifestando? Tengo un plano. Entre el bloque y el plano Fricción. Fricción. se manifiesta la fricción. ¿En qué dirección? ¿Cómo estaría orientada la fricción? ¿Hacia la derecha? Bueno, hacia... ¿Ese sería la dirección o sería el sentido? Sentido. El sentido. Ese sería el sentido. Sería En términos generales es colineal al plano, porque se manifiesta en la zona de contacto del bloque con el plano. Esa fuerza tendría que ser colineal o paralela al plano de deslizamiento, ¿sí? Y el sentido contrario al desplazamiento, ¿sí estamos de acuerdo? Esta tendría que ser mi fuerza de fricción, las cuales, estas tres, ya existían, pero a nosotros nos indican que este cuerpo se va a someter a la acción de una nueva fuerza. ¿Qué fuerza es esa? La fuerza que nos indicaron como una fuerza de magnitud 20T. Es la que nos está condicionando el enunciado. ¿Sí es correcto? Y de acuerdo con el esquema, esta es colineal al plano en sentido descendente y la tenemos identificada como P. Prácticamente estas serían todas las fuerzas. Para poder identificar, porque voy a trabajar con los ejes, necesito ilustrar en estos esquemas cómo voy a tener orientados los ejes de análisis. Y en ese sentido, lo que vamos a hacer es, recomendación, dejemos que el plano sea el que nos marque uno de los ejes, y en ese caso, mi eje en X podría quedar alineado con el plano, obviamente perpendicular quedaría el eje en Y. Sí se alcanzan a ver, ¿verdad? Un poco más, ¿verdad? Serían nuestros ejes X, Y, que esta orientación de ejes también la tengo que respetar en el diagrama cinético. ¿Ok? ¿Qué ventaja nos dio el hecho de dejar que fuera el plano la referencia para orientar el eje en X y perpendicular tener a Y? ¿Cuántas fuerzas corresponden o coinciden con esa orientación? P todas menos el P. estaría en X, ¿verdad? La fuerza de fricción estaría considerada en X, la fuerza normal, esta estaría en Y. ¿Y qué sucede con el peso? Se hacen Está componentes. inclinada. Esta sería la única fuerza que tendríamos que descomponer, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si yo dejo los ejes horizontal y vertical? Tendría que componer 3. La orientación. Únicamente tendríamos al peso en la vertical, siendo necesaria la descomposición de P, de la fuerza normal y de la componente, y de la fuerza de fricción. ¿Sí me explico? Es por simplicidad de cálculo
el hecho de que nosotros dejemos que sea el plano el que asuma la representación de uno de nuestros ejes, ¿ok? Mejor aún, esto también se va a visualizar en el diagrama cinético. Y si aquí tenía yo que descomponer, o bueno, aquí ya coincidieron tres vectores fuerza en el eje NX, al hacer la representación de mi diagrama cinético, con dato de la masa, ¿conozco la masa en este momento? Sí. ¿Cuánto vale? No. No la tendríamos, ¿no? Recuerden No que el dato que nos dieron de las 50 libras corresponde al peso. Pero una vez conocido el peso, podemos deducir su masa, ¿ok? Entonces la masa no es conocida en este momento. En mi diagrama, ¿estoy ahí? En mi diagrama cinético, esto tendría que figurar como la masa, que no conozco, pero puedo calcular, y su vector aceleración, de acuerdo con las características del movimiento, solamente tendríamos aceleración colineal al plano, que tendría que ser esta. Esta aceleración estaría incidiendo sobre el eje en X, y si ustedes observan, aceleración en Y tenemos. No. No habría aceleración porque la restricción me la da el plano. ¿Ok? Así quedaría entonces visualizada de manera esquemática el comportamiento de la segunda ley de Newton. Vamos a considerar como punto número 1 que este lo podemos definir o denominar como la esquematización de la segunda ley de Newton a través del diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético. ¿Y para qué nos sirve esta esquematización? Para poder identificar qué términos van en cada una de nuestras ecuaciones. En X tendríamos que tener 1, 2 y un tercer término dado de la componente de esta fuerza. Vamos a ilustrarla de una vez. Este peso que está actuando de forma vertical lo tendremos que proyectar hacia el eje en X y podríamos decir es esta componente. Esta va a ser nuestra componente W en X. Este es el peso, ¿no? Y también este peso lo vamos a tener que proyectar hacia Y, de manera que esta corresponderá a mi componente W alineada sobre Y. Y recuerden, estas tienen que formar un ángulo recto, ¿sí? Las componentes deben de ser las que definan un ángulo recto con orientación de los ejes, ¿ok? Esta sería entonces mi componente. Aquí quedó media. Y sería un poquito mejor, ¿no? Estas serían las componentes de las fuerzas con las cuales tendré yo que estructurar la ecuación. Pasemos entonces al siguiente punto, que sería pasar de lo gráfico a una estructura matemática para nuestras componentes rectangulares, ¿sí? ¿Tienen ahí ya visualizados los esquemas? Pasemos al siguiente punto. Punto número 2 va a ser las ecuaciones en componentes rectangulares. ¿Sí? Y con esto nos referimos, si ustedes observan, dijimos vamos a trabajar solamente con dos ejes, X y Y, que sería entonces para X y para Y. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos aprovechar en este escenario de las componentes? Aquí será necesario
que de acuerdo con las características gráficas, en el caso de X, identificamos que hay fuerzas que están actuando de manera descendente. Tengo una fuerza que está actuando en contra del movimiento ascendente y también el peso, ¿verdad? Es decir, para poder identificar estos efectos de fuerzas que van en diferente sentido, la misma dirección pero diferente sentido, vamos a dejar que sea el sentido del desplazamiento el que nos norme la convención de signos positivo. Ese es el criterio que veníamos manejando, ¿sí? En el caso de Y, al estar limitados por el plano, dejaremos que esta convención sea libre, sea abierta. Entonces lo que vamos a plantear aquí es que para el caso de X, todos los vectores que estén en el eje de X, que está inclinado, y en el sentido del desplazamiento, los voy a considerar positivos. Se va a cortar, profe. ¿Perdón? Ya estamos por terminar, ¿verdad? Y en el caso de Y, vectores ascendentes positivos. Con esto nos quedamos. ¿Ok? Ahí está. Ahora sí, ¿no? Entonces decíamos, vamos a considerar que las fuerzas con las que interactuemos, la primera con la que generemos entonces nuestra ecuación, no sea negativa. Identificamos a P, a la componente en X y la fuerza de fricción. ¿Sí? Basados en esto, si la primera tiene que ser positiva, podríamos considerar a la fuerza P. Esta ya la tendríamos incluida. Pasamos, vamos a hacer un barrido con la componente en X, que también sería positiva. Entonces, esta entra sumando, más W en X. Ya la tenemos considerada. Y agregamos a la fuerza de fricción, pero esta, ahora en este caso, va opuesta. Esta entraría entonces restando y sería menos la fuerza de fricción. Y ya tendríamos entonces todas nuestras fuerzas involucradas en el eje en X, que esto deberá de ser igual al comportamiento de la masa multiplicado por la aceleración que también está dada en el sentido del desplazamiento, que esta multiplicaría a la masa, ¿ok? Así queda mi estructura para el eje en X. Pasemos ahora a los términos para el eje Y. En este caso, los elementos de fuerza que vamos a considerar corresponderían a la fuerza normal y tengo a la componente Y del peso. Son de hecho mis dos únicas fuerzas. ¿Y qué observamos en el caso del diagrama cinético? La masa que existe no se involucra con ningún elemento de aceleración y esto es consecuencia de la restricción del plano. Esto daría como resultado que aunque exista masa, al no existir aceleración, todo el segundo miembro de la ecuación de Y tendría que estar igualado con 0. Y las únicas fuerzas a considerar serían la normal y la componente en Y. Mi vector positivo es el que vaya hacia arriba, de forma ascendente. En este caso, podríamos tener entonces, iniciamos con la fuerza normal, y agregamos entonces la componente Y, que esta va en sentido contrario, menos WY, son mis dos únicas fuerzas, y esto tendría que estar igualado con 0, ¿ok? Así queda entonces el planteamiento a nivel de términos de nuestra ecuación. Nos indica que es una fuerza de magnitud variable igual a 20T. Esta vamos a sustituirla por la estructura que nos dio el enunciado, que es de 20T. ¿Ok? Luego pasaríamos a la componente en X del peso.
Y en este caso, la componente en X del peso, al igual que la componente en Y, la tendríamos que sujetar a un análisis sobre las proyecciones que estamos trabajando. Y revisemos acá. Es el plano, el eje representado por X, y es la perpendicular, su eje complementario. Este plano, de acuerdo con la indicación, tiene un ángulo referido con respecto a la horizontal, y ese ángulo corresponde a un valor de 30 grados. ¿Sí? Y sobre la vertical, que hace con el eje horizontal, estos son perpendiculares, sobre este eje está incidiendo el peso. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes entiendan en este escenario? Precisamente de la correcta interpretación de los ángulos, es que debemos de obtener nuestros elementos asociados con X y con Y. Para empezar, entre el eje en X y el eje Y, estos son perpendiculares, por lo que el ángulo que tendríamos entre la horizontal y el eje Y, ¿qué valor le correspondería? 60. Este correspondería a 60 grados. Ahora ubíquense con respecto a los ejes en rojo, que es la horizontal y la vertical, que estos forman un ángulo recto también. Si entre la horizontal y Y tengo 60, entre Y y la vertical, ¿cuánto tengo? 30. ¿Cuánto, perdón? 30. 30. Serían 30 grados, ¿no? Esto quiere decir que entre la vertical y X, nuevamente tenemos 60 grados. ¿Ok? Y el haber identificado ya los ángulos que se relacionan con el peso y los ejes X y Y, nos permitirían identificar sobre qué función trigonométrica trabajar, ya que esta va a ser la componente W alineada con el eje en X, y esta corresponde a mi componente W alineada sobre el eje Y. Para el ángulo de 30 grados, la componente Y corresponde al cateto adyacente, pero si yo trabajara con el de 60, aquí sería el cateto opuesto. Esto una vez más que identificar con cuál quieren ustedes trabajar para poder asociar correctamente la función trigonométrica. Voy a quedarme con el ángulo de acuerdo con la referencia del plano, que era el de 30. ¿Sí? Con el ángulo de 30, ¿cómo calculo la componente en X? Serían las 60 libras multiplicado por el peso de 30. Serían el peso, que son 50 libras, multiplicado por el seno de 30 grados, ¿verdad? Ya que ese es nuestro cateto opuesto. Si está ahí en el cuadro de la ecuación. Ahí está, ¿verdad? Entonces, la componente en X tendría que ser más 50 libras, que es el valor del peso, multiplicado por el seno de 30 grados. ¿Y el seno de 30 grados cuánto vale? 0.5. 0.5, no lo olviden. Ajá. Luego, menos la fuerza de fricción. ¿Y esa fuerza de fricción cómo se calcula? ¿Recuerdan la ecuación? Sería la fuerza normal por el coeficiente. Así es. La fuerza normal multiplicado por el coeficiente de fricción, que en este caso tiene que ser el coeficiente de fricción cinético. ¿Tenemos el valor de la fuerza normal en este momento?
No. No lo conocemos. No. Entonces, nuestra fuerza normal hasta aquí sería una incógnita. ¿Ok? Y este multiplicado por el coeficiente, cuyo valor sí nos dan, y tiene un dato de 0.3, y este es adimensional, ¿verdad? Esto deberá de ser igual a la masa, que en este momento el dato de la masa no lo conocemos, pero lo podemos calcular en relación con el peso, ¿sí? Si el peso se determina como la masa por la gravedad, por lo tanto, nuestra masa tendría que ser el cociente del peso entre la gravedad. La masa, considerando un peso de 50 libras, valor de la gravedad, 9.81. 9.81 sería correcto. No, No, porque ese es 32. 32.185. 32.185. Sería de acuerdo con nuestro sistema, 32.185 pies sobre segundo. por segundo cuadrado. ¿Qué unidad nos va a dar? ¿Qué unidad de masa corresponde? ¿A libra? Libras. Libras, ¿no? No sería libra. Estamos trabajando con el sistema americano. ¿Slug? Tendría que ser SLUG. ¿Cuánto es el valor? Ah, sí. Sí. 1.5535. 1.5535. Nos quedamos con 55.4 para trabajar con tres cifras, ¿no? Sí. 55.4 y estamos indicando que estos serían SLUG, ¿ok? Ese sería entonces nuestro dato de masa, 1.55.4 SLUG. Ups, y ahí ya se apretó, pero sí entra, ¿verdad? Que multiplica a la aceleración, la cual en este momento no conozco y sería precisamente el término de interés para nosotros, porque con esta aceleración ya hemos de relacionar las características del movimiento. Pero para poder conocer la aceleración, primero necesito determinar el valor de la fuerza normal. Si observamos, esa fuerza normal figura precisamente en las componentes en Y. Y de acuerdo con esta ecuación, la fuerza normal Es igual a... La fuerza normal deberá de ser igual a la componente en Y del peso, que vamos a calcular de qué forma. Mi componente en Y, 50% de 60. así es, en este caso corresponde al cateto adyacente, sería entonces 50 libras multiplicado por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto nos arroja esto? 25 raíz de 3. Con decimales, Ajá. 43.3012. 43.31, 31. ¿verdad? Y estaríamos hablando de que esto está expresado en qué unidades. ¿Libras? Libras. Este trae como unidades libras, ya que las funciones trigonométricas son adimensionales, ¿no? Ok, con este dato, sustituido en la función, en la ecuación, perdón, estaríamos ya en este caso, ojo, aquí, en este planteamiento, ¿sí? Tendríamos nosotros hasta este punto cubierto la estructuración de nuestras ecuaciones, ¿sí? Vamos a considerar que como punto número 3 en el desarrollo, el objetivo de este punto es conocer la aceleración, pero en relación con la aceleración, así como ustedes lo están viendo, y cambié de color precisamente este término,
Una vez conocida la fuerza normal, la magnitud de la fuerza de fricción ya será conocida, ¿sí? Pero aquí deben de tener ustedes cuidado de no darle a nuestra fuerza P el valor del instante T en el que me lo están pidiendo. ¿Sí me explico? Porque esta fuerza, en el momento en el que yo le pusiera los 2 segundos, voy a dejar un escalar que me va a dar una aceleración, pero mi ecuación de mi aceleración no tiene una característica de ser constante, sino que es una aceleración de magnitud variable que deberá de quedar en términos del tiempo. ¿Recuerdan esas ecuaciones, esas estructuras que revisamos en la segunda unidad, que traían funciones? Precisamente surgen con una evaluación como la que estamos haciendo en este momento. Veamos entonces el punto número 3. Vamos a describirlo como la obtención de la magnitud de la aceleración o bien su función característica. ¿Y a qué nos referiríamos? Voy a transcribir la estructura de mi ecuación, respetando nada más que esta depende de 20t más, dijimos que el seno de 30 son 0.5 multiplicado por 50, esto tendría como valor 25 libras, ¿es correcto? Sí. Luego, menos, una vez conocida la fuerza normal, tendríamos que esto sería 43, voy a indicarlo para que no se nos pierda ahí el orden, 43.1 libras multiplicado por 0.3, y esto tendría que ser igual a 1.554 slug del valor de la aceleración. ¿Sí está dentro del cuadro? Para conocer entonces la aceleración, la masa deberá de pasar dividiendo a toda esta estructura de datos. Y como ustedes pueden observar, esto ya es un escalar del cual será restado de este valor. Denme por favor la diferencia de estos 12.99. ¿Cuánto nos da? Para empezar, 43.301 por 0.3. 12.99. 12.99, que tendría que estar negativo, ¿no? Ajá. Más 25. 12.01. Ok, entonces sería 20t más 12.01. Sí. ¿Tercer cifra tenemos? No. Ok, esto libras, ¿verdad? Que recibirá al término de la masa, que es 1.554 slug, dividiendo, y esto deberá ser igual al valor de la aceleración. ¿Sí? Recuerden, esta estructura de 20t, ¿en qué unidades se expresa? Según el enunciado. Libre. Segundos. Ese término señala que es 20t expresado en libras y con el tiempo en segundos. Eso es lo que hay que cuidar en el planteamiento de mi ecuación. Todos los términos que tengo en el numerador corresponden a libras. Podemos ponerlas acá entre paréntesis. Todo esto está expresado en libras, considerando que t debe de estar dado en segundos, ¿sí? Y si nosotros simplificamos las unidades, recuerden que el slug viene desglosado del valor de la masa como libra sobre pie sobre segundo cuadrado, ¿sí? Denme por favor
el cociente de 20 entre 1.554. ¿Cuánto nos da? 12.87. 20 entre 1.554, 12.87. ¿cuánto no? 12.85. 12.87. 12.87. ¿Tercer cifra tenemos? 0. ¿Cero? Sí. Ok. Este cociente no debe de perder el valor de t como una variable. Ajá. Luego esto más, ahora 12.01 entre 1.554. 7.728. 7.728. ¿Sí es correcto? Creo que sí. Sí, profe. Y este 2 quedó medio feo. Ups. 72.8, ¿sí? Estos términos, al simplificar tengo libra, y aquí tengo libra sobre pie segundo cuadrado. Si aplicamos la regla de los medios, la libra se va a simplificar y esto quedaría expresado en pie sobre segundo cuadrado. Pie sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Pie sobre segundo cuadrado. Definiendo el comportamiento de la aceleración en términos de ¿quién? En términos del tiempo. ¿Sí se ve? En este momento tenemos ya entonces a la aceleración como una función de t, y si a mí me interesa, ¿sí? Aquí yo ya tengo involucradas dos variables, aceleración y tiempo, y me interesa conocer la velocidad. ¿Qué ecuación fundamental puedo aplicar que involucre aceleración, tiempo y velocidad? Aceleración es igual a ¿La la presión recuerdan? que hay en la velocidad sobre el tiempo. Tendría que ser la ecuación número 2, ¿sí es correcto? Sí. La ecuación número 2, y ojo, aquí ya obtuve la función de la aceleración. El punto 4 corresponde a la aplicación de ecuaciones cinemáticas, en donde la ecuación que estamos eligiendo sería la ecuación número 3, que es la aceleración sobre la diferencial de la velocidad sobre la diferencial del tiempo. ¿Sí estamos en cuadro? Voy a irme ahí para que no me salga de la visual. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacíamos para poder resolver con esta función, con esta ecuación, perdón? Primero, sustituir la función. La aceleración corresponde a 12.87 del valor del tiempo más 7.728, todo esto expresado en pie sobre segundo cuadrado igual a la diferencial de la velocidad sobre la diferencial del tiempo. ¿Sí? ¿Qué era lo que hacíamos después de este punto? ¿Cuáles son las variables con las que estoy trabajando? Tendríamos tiempo y velocidad. Vamos a separar nuestras variables. Esto podría quedar entonces, voy a pasar el término de la diferencial de t, que está dividiendo, va a pasar multiplicando, y se lo voy a aplicar a cada uno de los términos dentro del paréntesis. ¿Ok? Esto para abreviar sobre el espacio. Esto nos quedaría entonces 12.87 del valor de t por la diferencial de t más 7.2, perdón, 7.
728 de la diferencial del tiempo, ¿sí? Y ojo aquí con las unidades, este está expresado en pie sobre segundo cuadrado con la diferencial del tiempo en segundos. Todo esto nos va a quedar en pie sobre segundo, ¿sí? Y esto igualado con la diferencial de la velocidad, ¿sí? En este punto vamos a incorporar los límites. El tiempo, ¿de dónde a dónde va a ser considerado? ¿En qué rango sería considerado el tiempo? Lo tenemos acá. El instante en el que empezamos a hacer la aplicación tendría que ser el instante 0 hasta el tiempo final, que sería ¿de cuánto? 2. Entonces sería de un tiempo 0 hasta el instante t de 2 segundos, ¿verdad? Ese es el lapso que nos piden. Con valor en el instante t, ¿de qué velocidad inicial? De 3, como el valor que traía ya el cuerpo, hasta el valor de velocidad final, que es el que deseamos determinar. Aquí están marcados los límites. Con relación entonces a nuestra ecuación, ¿sí quedó ahí en cuadro? Sí, ¿verdad? Para el tiempo, y para la velocidad, en el tiempo con intervalos de 0, vamos a hacerla definida de una vez, a 2 segundos, de 0 a 2 segundos, y para el caso de la velocidad, con un valor de velocidad inicial de ¿cuánto? En el instante en el que tenía yo el tiempo 0, ¿qué velocidad traíamos? 3 pies sobre segundo. 3 pies sobre segundo. A un valor de velocidad final, que es el que deseamos determinar. ¿Ok? ¿Qué nos resultaría de la solución integral de esta expresión? Integral de la diferencial de t diferencial de t. T al cuadrado sobre 2. Esta quedaría t cuadrada sobre 2, ¿verdad? Recibiendo como límite superior a 2 y como límite inferior 0, este se elimina. Y nuestro planteamiento estaría entonces... Voy a hacer milagros aquí con el espacio. ¿Alcanzan a ver? Ustedes me dicen. ¿Sí? Sí, sí se ve. 12.87. Entonces, esto nos queda t cuadrada sobre 2, que sería entonces por 2 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Más 7.728. Integral de la diferencial de t sería t evaluada de 2 a 0. Esto sería multiplicado por 2, ¿sí? Y luego, esto sería igual. Integral de la diferencial de b sería b evaluada del límite superior como la velocidad final, menos el límite inferior, que sería de 3 pies sobre segundo. Y dijimos que toda esta estructura, todo el primer miembro, está dado en pies sobre segundos también, ¿verdad? De tal forma que mi velocidad final para ese instante, hagan esta operación por favor, 12.87, en este caso 2 al cuadrado, son 4 entre 2, nos quedaría por 2, entonces 12.87 por 2, más 7.728 por 2, y este término tendría que pasar sumando, ¿no? ¿Cuánto nos arroja entonces ya con el despeje de los 3 sumando? Perdón, ahí por esa situación aquí, nada más por el espacio.
No se ve. ¿Sí estamos bien? Es este término más este término más este que pasó sumando, ¿no? ¿Cuánto nos arroja el resultado? 44.196 pi sobre segundo. 44. ¿Me puede hacer poquito la cámara a la derecha para ver el último A número? ver, déjame ver. Tú me dices. Ahí Y está. sería entonces hacia acá. ¿Ahí entró? Sí, sí, ahí se ¿Verdad? ve, profesor. Entonces me dijeron que eran 196. 44.197. 6. 196 pies sobre segundo, ¿ok? Y este correspondería entonces a nuestro resultado. Y dejen compartir. Veamos cuánto es lo que tenemos del libro. Valor del resultado según el libro. Aquí está. Sería 44.2. 44.19 es nuestro resultado. Tenemos mejor aproximación. Y dense cuenta que aquí indican el vector como parte de la interpretación, ¿verdad? En ese sentido, también nosotros tenemos que el vector es descendente con una velocidad creciente. ¿Ok? Entonces, ahí está el resultado. Aquí, por situación nada más de espacio, voy a dejar y les voy a compartir la imagen para que les quede claro, ¿vale? Me interesa que ustedes puedan identificar la secuencia de pasos. Punto número 1, la esquematización. Si de aquí yo soy cuidadoso, mi estructura de las ecuaciones, que es el punto número 2, va a tener la seguridad de la interpretación gráfica que le di. Esto es la visualización del fenómeno. Esta ya es la estructura de la ecuación y a partir de aquí ya tengo que ser cuidadoso nada más con el procedimiento matemático, ¿sí? Una vez obtenidas las ecuaciones, resuelvo el dato de la aceleración como punto número 3. Voy a decir, les agrego aquí algo de descripción, para pasar al punto número 4 como el punto en donde aplico las ecuaciones cinemáticas. Y esas ecuaciones cinemáticas son las que aplicamos anteriormente. Y esto es precisamente una situación que vamos a tener. Vamos a tener ya integrado tanto la parte cinemática como la parte cinética, ¿sí? Y esto genera también que todos aquellos procedimientos que tuvimos en la unidad anterior, si todavía venimos arrastrando algo de dudas, pues en ese sentido aquí se van a seguir visualizando. Por eso es importante que ustedes no dejen de revisar sus ejercicios, ¿sí? Vamos a solventar todas las dudas que ustedes tengan. Y en el escenario de la evaluación, pensemos en que el primer parcial no nos va tan bien. El segundo parcial puede ser el parcial en donde ustedes recuperen, teniendo ya un poco más de tiempo por la práctica, sus calificaciones. Mejor aún, las últimas 2 unidades están vinculadas también al escenario de la cinética. Entonces, la última evaluación puede ser la que nos permita definir o resolver su situación académica. Entonces, mi recomendación, no dejen ustedes de practicar y si surgen dudas, no se queden con las dudas, compártanlas, traten de solventarlas. Veré la manera en que pueda brindarles el apoyo a ustedes, pero prácticamente el programa de nuestra materia es integral. Conforme vayamos avanzando, eso se va sumando al escenario de nuestros ejercicios. ¿Queda claro el planteamiento? Sí.